Te escuchamos. Sí. Ya, perfecto. Bien, bueno, como dijo Raquel, por favor silencie sus micrófonos para que todo fluya y todos escuchemos de buena manera todo lo que voy a hablar. Eh, para comenzar, muy buena tarde a todas y a todos los participantes del taller. Mi nombre es Sebastián Silva, soy monitor ambiental de Ecoparque, soy parte del staff. Y bueno, hoy día es el taller de compostaje domiciliario. El día de hoy voy a enseñar a compostar sus orgánicos del hogar de manera correcta y cómo se hace, cómo cuidarlo, todo lo que tenga que ver con el tema. Y también les voy a dar una técnica para poder compostar en un espacio muy reducido. Así que ojalá les parezca interesante y cualquier duda al chat pueden hacerlo y súper. Bueno, si algunas personas están teniendo problemas y no me oyen, quizás deban activar su micrófono. ¿Bien? Activen su micrófono en la parte de abajo, sale un micrófono, pueden activarlo y lo activan, después tienen que silenciarlo, eso sí, por favor. Bien, voy a comenzar con el taller. Lo primero es entender el tema de orgánico o residuos. ¿Por qué tenemos que compostar nuestros residuos orgánicos? Nosotros, humanos, somos el único animal que produce residuos o basura en sí al planeta. En este caso, nosotros producimos alrededor de 1 kilo diario de desechos y que más del 50-60% pueden ser orgánicos. A estos orgánicos me refiero que pueden ser verduras, alguna cáscara de alguna fruta, la cáscara del huevo, la borra del café, las bolsitas de té, todo lo que sea orgánico en sí, es más del 50-60%. Entonces, es muy importante de que nosotros sepamos cómo manejar esto. Estos residuos, si nosotros no los manejamos, van a parar al relleno sanitario, donde se descomponen de manera descontrolada y produce el gas metano, que el gas metano es mucho más agresivo al medio ambiente que el CO2. Entonces, si nosotros dejamos que cualquier orgánico se descomponga en la superficie, sin manera controlada, estamos aumentando aún más el calentamiento global que ya tenemos. Entonces, podemos reducirlo a la mitad por parte de cada uno. Y esto se hace a diario, con conciencia y conocimiento de lo que voy a enseñar ahora. Bien, en el compost, ya le hablé de orgánico y por qué hacerlo. Ahora, compostaje. ¿Qué es compostaje? Bueno, compost o compostar es una técnica que se basa en la descomposición de materiales orgánicos de manera controlada. Esta descomposición controlada ocurre bajo condiciones aeróbicas. Aeróbicas quieren decir que respiran. Nosotros, humanos, somos organismos aeróbicos porque respiramos. Nosotros necesitamos respirar para que nosotros funcionemos y vivamos. Bueno, los hongos y bacterias que están descomponiendo todo el material orgánico también son aeróbicos, entonces ellos también necesitan respirar, por lo cual no debemos ahogar el compost o apretarlo. Ya les voy a explicar por qué eso. Entonces, aquí llegamos a esto. Un compost es una técnica para descomponer de manera controlada materiales orgánicos y poder reincorporarlos al ciclo biológico de la Tierra. En este caso, aquí tengo mis orgánicos. Aquí podemos ver que tengo una selga fea, media maltrecha. Aquí tengo otra selga morada, que también está bastante dañada, está quemada por el frío. Estas las tenía en el refri, entonces por eso están así de dañadas. Y bueno, van a ser un buen ejemplo hoy día. Todo esto orgánico pueden ir al compost. Bien, lo primero, ¿qué puede ir al compost y qué no puede ir al compost? ¿Qué cosas pueden ir? Pueden ir verduras, frutas, cáscaras de huevo, borra del café, las bolsitas del té, pero la bolsa del té, pero, sin la etiqueta. No me sirve la etiqueta de la marca preferente de cada uno de té. Eso es plástico, entonces no puede ir al compost.
como dije, la bolsita del té, la borra del café, el mate también, para los que consumimos mate, también puede ir al compost, la cáscara del huevo, pero no el huevo. Bien, al compost, bueno, continúo. Esos son los materiales orgánicos que pueden ir. También podemos incluir una porción de guanos o fecas de animales, pero tienen que ser animales de granja o vegetarianos en este caso. Algunos en sus casas pueden que tengan un conejito, un cuy, las fecas de esos animalitos también pueden ir al compost, de hecho pueden acelerar un poco el proceso de descomposición de los materiales orgánicos. También los otros materiales que también deben ir en el compost como un material orgánico son los materiales café. Los materiales café son hojas de árboles secas, como las que tengo acá, que las recogí del patio, son hojitas secas, ¿bien? Madera, pero madera picada, ojalá en pedacitos muy pequeños que vendrían siendo restos de poda. Y también puede ir como material café el cartón. El cartón, eso queda a criterio de cada persona. Yo no me gusta mucho integrarlo al compost, pero pueden hacerlo. Pero no todos los cartones pueden ir. Solamente los cartones que no estén con tinta o que estén impresos pueden ir al compost porque la tinta se va a incorporar al suelo y puede contaminar. Y también las cajas del huevo. Las bandejas de huevo, ese cartón es un cartón muchas veces reciclado. Entonces ya no lo van a poder utilizar para un reciclaje nuevo. ¿Qué podemos hacer? Incorporarlo como material café a nuestro compost. ¿Bien? Entonces ya habiendo entendido qué materiales pueden ir al compost, los que pueden ir, y ahora los que no pueden ir. En el compost no pueden ir proteínas. Proteínas me refiero a el huevo, puede ir la cáscara del huevo, pero no el contenido de huevo, de carnes, leche, en teoría nada derivado de animales. Leche, huevo, carnes, pescado, mariscos. Tampoco pueden ir harinas refinadas, nada de masas, ni comidas cocinadas o que haya estado preparada, tampoco pueden ir, porque van a descomponer de una manera distinta, puede causar una pudrición y ya el compost se pone asqueroso y no les va a gustar. Y aparte no vamos a tener un producto bueno o sano para nuestras plantas. También muy importante, lo que no puede ir es lo que haya sido aliñado, o en este caso ensaladas que tengan aceite. Si ya le echo aceite a su ensalada, ya no puede ir al compost. Si va con el jugo de limón solamente, sí, pero tampoco puede ir con sal. La sal también daña el suelo, subiendo la sodicidad, el sodio del suelo y puede taponear la raíz, así que tampoco puede ir nada que tenga sal. ¿Bien? Esos son los materiales orgánicos, verdes, café. Sencillo, aquí no tengo cartón, pero voy a utilizar esto como material café, pero también puedo utilizar el cartón. Ahora, ¿cómo hago el compost? Les voy a enseñar cómo va funcionando el compost y cómo armarlo. Y les voy a ir comentando cómo funciona también. Bien, acá yo tengo un contenedor transparente para que podamos ver las capas y veamos cómo funciona. Bien, el compost es una torta, es igual que una torta, va por capas. Bien, para comenzar el compost de manera correcta, debemos comenzar con una capa de material café. En este caso voy a usar hojitas secas de árboles, pueden ser ramas, recuerden los cartón, pueden ir. Bien. Bien, se ve bastante bien nuestra primera capa de material café. ¿Por qué una capa de material café abajo? Vean que esto en su interior yo lo aplasto, entonces tiene contenido de aire. Bien, esto va a hacer que el compost también pueda respirar de abajo hacia arriba, pero este contenido de aire que tiene abajo en la base se va a consumir en algún momento, así que en algún momento también hay que voltear nuestro compost. ¿Para qué sirve nuestro material café? El material café aporta carbono a la descomposición de
los orgánicos. Entonces, el carbono se descompone en conjunto con los verdes. Si no hay suficiente carbono, no se va a descomponer bien el verde. Si no hay suficiente verde, no se va a descomponer de manera correcta el carbono. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos una proporción correcta? Lo que utilicemos de carbono debe doblar en volumen nuestro material verde. Esto se puede derivar a una fórmula y hacerlo mucho más específico, pero como lo vamos a hacer en espacio reducido, no es necesario. Con el pensamiento de que el material café sea el doble de volumen, volumen es como el espacio que utiliza en el contenedor, al material verde. ¿Bien? Entonces, tenemos nuestro material café abajo y continuamos con nuestros materiales verdes. Aquí pueden ir todos los vegetales, sean cítricos, sean picantes, sean dulces, sean como sean, van todos nuestros vegetales. Para acelerar la descomposición pueden trozarlos. Si lo trozan a pedacitos chicos, van a acelerar la descomposición, pero no lo metan a la juguera. Hay personas que me han llegado y meten sus orgánicos a la juguera y le echan como un jugo de vegetales. No, no les va a funcionar de esa manera. Solamente picarlos, perfecto. Entonces vamos en nuestra segunda capa de abajo hacia arriba de materiales orgánicos. Bien, se puede ver nuestra capa café abajo y nuestra capa arriba de orgánicos. Esta capa, recuerden, va a representar todos los vegetales y verduras y frutas del hogar. Bien. Aquí también pueden ir el pasto de la casa, del jardín, restos de poda, algunas hojitas marchitas de nuestras plantitas ornamentales. Puede ir todo en el compost. ¿Bien? Ya tenemos nuestra segunda capa que es orgánico. Continúo y les voy a agregar, acá hay, si pueden ver, tierra. ¿Bien? Tierra común y corriente, la del jardín. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a echar tierra encima. Pero ¿cuánta tierra le echo encima? Lo suficiente para tapar de manera superficial los orgánicos. ¿Bien? Ahí pueden ver que no se ven mucho los vegetales que agregué. De esa manera está bien. ¿Por qué agregar tierra? Si en el compost vamos a producir tierra, ¿para qué integrarla? Yo al incorporar tierra, voy a incorporar también una carga biológica que van a ayudar a descomponer nuestros orgánicos, más bien para activar nuestro compost. Bien, entonces nuestra tierra del jardín va con carga biológica. Y esos son los que se van a comer nuestros vegetales. Y que en este caso los que comen son hongos y bacterias. Bien, entonces, ya vamos en nuestra tercera capa y es tierra. Continúo con la siguiente capa, que es de, nuevamente, material café. También con la tierra se previenen olores y aparición de exceso de mosquitos o moscas que a alguna gente le incomoda. O en este caso que lo vamos a hacer en el hogar, lo ideal es que sea lo más inocuo posible. Así que si le tapan con un poquito de tierra los vegetales, van a prevenir olores y mosquitos, como les dije. Entonces aquí ya tengo mi compost. Lo pueden ver que quedó completamente tapado. Se pueden distinguir un poco las capas, que abajo recuerden que comencé con una capa de material café, continúo con una capa de material verde o húmedo, que son los vegetales y verduras. Luego se tapa con una capa de material tierra o suelo, que es para prevenir olores, moscas, y aparte incorpora la carga biológica, y termino con la última capa de material café,
nuevamente. Esto, luego de armar nuestra pila, o nuestro cajón en este caso, hay que humedecer. No lo voy a hacer porque estoy con un contenedor, pero hay que humedecerlo. De esta forma ya activamos nuestro compost. Y esto lo dejo ahí. El compost, cuando se activa, pasa por 3 fases. La primera fase es una fase de activación. La activación se refiere a cuando el compost se activan todos los microorganismos que se van a descomponer o se van a comer todo esto. Y empieza el compost a generar temperatura por la misma descomposición que está ocurriendo. La primera generación de temperatura puede llegar hasta los 45 grados Celsius. En espacios reducidos o pequeños como esto, cuesta un poquito que llegue a una temperatura alta, pero se va a entibiar por lo menos, va a estar tibio, o algo de temperatura va a generar. Entonces, va la primera etapa de activación y se activan los microorganismos llegando hasta los 45 grados Celsius. Esto se debe ir manejando, yo lo voy viendo, lo puedo abrir un poquito, revisar cómo va evolucionando, pero sin meter mucho las manos porque recuerde que la activación está presente, hay trabajadores ahí que están actuando, que hay que dejarlos tranquilos para que ocurra de manera correcta. También, después la segunda fase, y esa es la primera fase se llama fase de activación mesófila. Los mesófilos a los 45 grados Celsius por temperatura, y ellos son los que descomponen la primera fase de vegetales. ¿Bien? Luego sigue aumentando la temperatura y puede llegar hasta los 70, 60 grados Celsius, en los mejores de los casos. Y esa es una fase termófila. Los termófilos viven a esa temperatura, pero los mesófilos no. Entonces, mueren mesófilos y aparecen los termófilos a temperaturas altas. Y ellos son los que empiezan a descomponer la capa de material café. Y el material café, como es proveniente de árboles, por así decirlo, son ricos en carbono, en celulosa y en hemicelulosa. Entonces son muy duros, tienen mucha lignina. La lignina se rompe, la celulosa se rompe a temperaturas altas y ahí se empieza a descomponer. Entonces, toda fase tiene su función. Bien, a esto, cuando ya alcanzó temperaturas altas, debe pasar por lo menos, ojalá, 48 horas a temperatura alta, lo más alta posible. Luego de eso, yo debo voltear todo esto y revolver. Bien, yo revuelvo esto porque cuando ya pasa esa temperatura, empieza a descender la temperatura de los 60 grados, baja a 40 nuevamente y hay que revolverlo. Vamos a ver que con cada volteo que le hagamos a nuestro compost, cada vez vamos a ver menos vegetales y menos material café y cada vez se va a parecer mucho más a la tierra. Bien, Sebastián, entonces, dime. es que he visto que se repite mucho una pregunta con respecto a las lombrices. Entonces ¿Cuál? creo que es un buen punto aclarar ahora si hay diferencia entre lo que es lombricultura y lo que es compostaje, ok. para que ahí quede claro desde ya, porque he visto muchas preguntas en torno a si, cómo compro lombrices, cuándo agrego las lombrices, y es bueno hacer la diferenciación, creo. Ok, lo voy a hacer enseguida para continuar con el taller. Esto, lo que estoy enseñando en este momento es compostaje. Lombricultura es la segunda parte del compostaje. Recuerden que en el taller anterior, que lo pueden ver en el canal de YouTube, expliqué que las lombrices comen compost, no pueden comer material orgánico fresco, por lo cual debemos compostar para poder alimentar la lombricultura. Acá yo no estoy enseñando lombricultura por si acaso, solamente la primera fase de compostaje. Las lombrices se las pueden agregar, pero no ahora. Es cuando el compost ya está blando, asqueroso, ahí pueden incorporar lombrices. Pero recuerden, esto es compostaje, no es lombricultura aún. Lo pueden convertir, pero eso lo pueden ver en el taller en YouTube de lombricultura. Bien, continúo.
o sea, el volteo de nuestra pila de compost debe realizarse por lo menos cada 2 semanas o una vez a la semana para acelerar y oxigenar de buena manera nuestra pila de compost. Recuerde que esto es aeróbico, esto respira. En algún momento se consume todo el oxígeno que está en el interior. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo incorporamos oxígeno nuevamente? Volteamos, revolvemos. ¿Bien? Entonces, de esa forma, ¿hasta cuándo hay que voltear? Hay que revolver hasta no encontrar ni un material orgánico visible, que todo el material sea homogéneo, hasta terminar en un producto como esto, que es tierra. ¿Y cómo sé que está listo? Nuestro compost de partida ya no genera temperatura. Nuestro compost no, aunque lo sigamos volteando las veces que quieran o sea necesario, va a llegar a un punto que ya no se va a descomponer más, ni tampoco va a generar más temperatura, y ahí nuestro compost está listo, y vamos a tener un producto de color café, que lo podemos ver ahí, de color café, no se distinguen restos vegetales, puede que queden otro resto de material café, que son los más duros, entonces cuesta más descomponerlos o degradarlos, pero en general los materiales verdes ya no son visibles y están completamente incorporados al suelo. También tiene olor a tierra. Todos creo que hemos sentido ese olor a tierra húmeda. Bueno, el olor del compost es muy parecido a eso, si no es que es el mismo olor, para los que sean más sensibles. Ahí nuestro compost está listo para utilizar. Bien, el compost vamos a obtener un producto limpio, también con la temperatura que generamos en plena descomposición, aseguramos de que vamos a tener un producto también libre de patógenos y semillas de maleza, que es muy importante, sobre todo el tema de los patógenos y enfermedades de las plantas, que muchos hongos, sobre todo los hongos, se transmiten porque queda una espora en la tierra y después nosotros la utilizamos y se nos contamina nuestra planta. Por eso es que nuestro compost tiene que alcanzar tan altas temperaturas, para que la descomposición mate todos estos patógenos o enfermedades que puedan dañar nuestra planta cuando lo utilicemos en hortalizas, plantas ornamentales o lo que queramos. Bien. Creo que ya les di toda la charla de compostaje, de cómo hacerlo. Ahora les voy a enseñar una técnica, cómo hacerlo en sus hogares. Vi una duda ahí con el tema de líquidos, donde hago las perforaciones. Lo que hice yo acá fue solamente un ejemplo. Ocupé este tacho transparente para que se pudieran ver las capas. Pero obvio que su compostera en el hogar debe estar perforada en la base para que los líquidos lixiviados, cuando nosotros reguemos esto, no se acharquen. Si esto se acharca, se asfixia, porque el agua va a ocupar todos los espacios del aire y al final se nos va a pudrir, se pone asqueroso. Bien, y aparecen moscas, no les va a gustar y se pone hediondo además. Entonces debe estar perforado para que bote el exceso de líquidos. Si le ponemos una bandeja abajo, podemos incorporarlo nuevamente. También, ¿cuántas veces se debe regar esto? Que vi la pregunta ahí. Esto se debe mantener húmedo. Si se mantiene húmedo por 2 días, cada 2 días se regará. Si es necesario regarlo una vez a la semana, porque tenemos mucha humedad en el ambiente y se mantiene bien, perfecto, una vez a la semana. Lo que sea necesario, no se puede secar. No se puede secar, pero tampoco se puede acharcar o generar un barro. No puede ser que nosotros tomemos y apretemos, no, salga agua, no. Recuerden que también los vegetales, nuestros vegetales tienen un contenido de agua. Entonces no es necesario regarlo tanto, solo mantener húmedo. ¿Bien? Ya le expliqué cómo realizar un compost por capas, cuál es la función de los ingredientes que tenemos acá, de lo que vamos a utilizar, y cómo evoluciona. Ya se lo expliqué. Entonces, ahora les voy a explicar una técnica de cómo hacerlo en sus hogares. Este es
pequeño, sencillo de hacer y bastante simple. Bueno, gente, acá yo tengo un macetero. A propósito, está con tierra, una maceta. Asumamos todos que acá hay una planta. No le puse planta porque para que sea más visible, para que puedan ver lo que voy a hacer ahora. Entonces, pero asumiendo que esta maceta tiene una planta cualquiera, una hortaliza, una lechuga, un ficus, lo que sea, es solamente para el ejemplo, pero una maceta. No, todos en la casa tenemos maceta, esta es bastante grande, pero la maceta del tamaño que sea. Bien, como siguiente material necesitamos una botella plástica. Una botellita. Esta es de 500 cc. Es de medio. Bien. O utilicé esta porque es como del tamaño más o menos de nuestra maceta. Si utilizamos macetas más pequeñas, achiquemos nuestra botellita. Bien. A propósito, debe tener su tapa. Lo primero que vamos a hacer con una tijerita, bien, le vamos a cortar la base a nuestra botella para que quede de esta forma. Bien, se puede ver ahí, ahí sí. Miren, no la corté por completo, quedó como una bisagra. Bien, para que funcione como una tapita. Recuerden, corto todo el contorno y lo dejo como una bisagrita. Luego, acá tengo un encendedor y un destornillador. Lo vamos a calentar y le vamos a hacer perforaciones. Bien, vamos a perforar nuestra botella. Le vamos a hacer muchas perforaciones. Bien, yo ya lo hice, pero ¿alcanzan a ver? Sí, ahí se alcanza a ver las perforaciones. Pueden notar de que la botella está completamente perforada. Luego, perforamos también la tapa de la botella. Entonces tenemos un recipiente completamente perforado y con tapita. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto y la maceta? Nuestra botellita va a funcionar como una compostera. Entonces, lo podemos hacer en nuestras macetas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enterrar nuestra botella, pero de esta forma, con la tapa hacia abajo. Asumiendo de que acá hay una planta, recuérdenlo. Lo vamos a enterrar nuestra botella. Hay que dejarla completamente enterrada. Bien, ahí. Pueden ver de que acabo de enterrar la botella y dejé solamente una parte que ya no puede bajar mucho más, pero quedó la tapita arriba. Miren. Bien, ¿qué voy a hacer acá adentro? Acá yo tengo también vegetales picados. Están picados más chiquitos. Bien, acá son hojitas de acelga y otras cositas que pillé por acá. Están picados. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi botella? Voy a hacer un compost. Lo mismo que les enseñé aquí, lo tienen que hacer en su botella. Entonces, iniciamos con nuestra capa de material café. Aplicamos nuestra capita de material café. El compost, por si acaso, no se aprieta, no lo pueden apretar. Si lo aprietan, no hay aire y esto no funciona. Así que es mucha suavidad que caiga por su peso. Bien, ya tenemos nuestra capa de material café. Bueno, lamentablemente, ahí se alcanza a ver. Ahí sí, muy bien. Continuamos con vegetales. Aquí pueden echarle todos los vegetales que quieran. O sea, frutas, verduras, limones,
naranjas, piña, cáscaras de huevo, todo sirve. Luego le echamos, ahí están, se pueden ver que están los vegetales ahí en el fondo. Le echamos un poquito de tierra, como les dije anteriormente, y tapamos nuevamente con mi material café. Bien, ahí está. Luego podemos utilizar, no traje ni una piedrita, pero pueden colocarle una piedra o algo. Ah, esto, después de hacer el compost, recuerdo que les dije que esto hay que humedecerlo. Bien, hay que humedecerlo. Por lo cual, bueno, acá tengo una botellita con agua. Regamos nuestro compost y la maceta. Y regamos, humedecemos bastante nuestro compost. Esto se va a descomponer y va a nutrir, aparte que vamos a producir un compost dentro de la botella, también va a nutrir alrededor de nuestro espacio de la botella. La misma descomposición va a empezar a generar sus líquidos propios que van a nutrir nuestra plantita que está acá. Entonces nos vamos a ahorrar abono o estar manipulando mucho nuestra planta. Voy a sacar la botella para que la puedan ver. Pueden ver que hice un compost dentro. Es lo mismo, la saqué solamente para que pudieran verlo, pero no lo hagan en sus casas. Dejen la botellita dentro. Y esto se va a empezar a descomponer. A esta técnica le pueden incorporar lombrices, pero alrededor de la maceta, en la maceta, no al directo a la botella. Y de esa forma hacen una lombricultura y un compostaje todos juntos. Pero muy buena técnica. Bien, yo sé que esta técnica no va a abarcar todos los vegetales que tenemos en nuestro hogar, pero es una buena manera de primera reciclar la botella plástica y nutrir nuestras plantas del hogar de manera independiente, individual. Y vamos a nutrir, no sé, pues si tenemos 4 plantas con una botellita de estas, podemos suplir los vegetales quizás de unos 4 días, 5 días. Así que es súper bueno este tema de la botellita. Y mientras más grande la botella, obviamente más vegetales los pueden incorporar. Si la maceta es más pequeña, no pongan una botella gigante, por favor. Una botellita más chiquita. Bien, creo que les acabo de decir toda la información del compostaje, cómo funciona, cómo hacerlo en su hogar. Después se va a publicar una guía de cómo hacerlo una compostera un poquito más grande en el hogar. Pero el tema de la botella es súper bueno para sus plantitas. ¿Bien? Raquel. Sí, Sebastián, surgieron muchas dudas a lo largo del taller que te las voy a ir Sí, diciendo puedo enseguida. verlo. Igual repito que esta técnica que les quisimos enseñar hoy día la encontramos súper práctica, sobre todo para los que quieran iniciar el proceso del compostaje en el hogar, que tal vez no lo habían hecho antes, para la gente que tiene niños, y en realidad da la posibilidad de hacer muchos mini compost en las distintas macetas, sobre todo a los que tienen muchas plantas y poco espacio. Como les dije, en YouTube, en el canal de YouTube, Peñalolén Más Verde, subiremos otro tutorial para hacer una compostera más grande, para los que es siguiendo los mismos pasos que explicó Sebastián, pero para un espacio un poquito más grande. Ya, y ahora sí empiezo con las preguntas que se repiten entre sí. Ok. Bueno, la primera, que fue la primera pregunta que realizaron en realidad, la hace Alice. Y ella pregunta un poco algo que respondiste, porque al parecer tenía como confusión con lo que era la lombricultura y el compostaje. Ella pregunta, por ejemplo, ¿cómo reutiliza la tierra? Y si la tierra con lombrices sirve para sembrar directamente o tiene que poner una porción de compost y tierra para maceteros. Entonces ahí creo que es importante esta pregunta porque podemos diferenciar lo que es compost de lo que es humus y cómo hacer la proporción, que también hay un video en YouTube en todo caso. Pero ahí, Sebastián, a ver qué le puedes contar a Alice. Ya, le respondo al tiro, entonces. Bien, el tema de lombricultura, tenemos el fin de producir un producto humus. Recuerdo, las lombrices no producen humus, ayudan al proceso de humificación del suelo. Pero, como producto general, obtenemos humus.
de lo que le acabo de enseñar yo con esta técnica de las botellitas y en los vegetales, producimos compost. ¿Cuál es la diferencia? Humus es el punto final en la descomposición de la materia orgánica. En el compost, aunque nosotros tengamos tierra, ¿bien? Tierrita, aún así, químicamente aún no está 100% disponible para el ciclo biológico, por así decirlo. Por lo cual aún se está descomponiendo en otros niveles, pero aún se está descomponiendo. Entonces, nosotros en compost podemos utilizarlo más a granel, o sea, más desmesurado, no es necesario medirlo. Podemos cultivar en 100% compost, como podemos utilizar el compost como un mejorador de suelo. Si en nuestro patio la tierra no es muy buena y le tiramos un saco de compost, perfecto, se mejora el suelo. Pero también podemos cultivar en una maceta en 100% compost y vamos a tener igual un buen resultado. A diferencia del humus, que el humus, si nosotros cultivamos en 100% humus, nuestra planta puede sufrir una sobrefertilización. El humus es demasiado nutritivo, sobre todo el proveniente de la lombricultura. Es demasiado nutritivo, por lo cual hay que diluirlo. En Ecoparque, como tenemos lombricultura y compostaje separados, lo que utilizamos es 2 porciones de compost por 1 porción de humus. De esta forma, utilizamos el compost para diluir el humus y generar un sustrato nutritivo y que no sea agresivo para la planta nutricionalmente. ¿Ya? Espero haber respondido a la pregunta y que la hayan entendido. La segunda ¿Raquel? pregunta que se repite mucho, por ejemplo, acá veo que Pamela Riveros la hace, también la hizo Connie un poquito más arriba, que dicen que, bueno, entienden el proceso del compostaje, pero ellas quieren saber si pueden incorporar todos los días o frecuentemente la materia orgánica que generan, o si esto es como importante ahí también explicar que cuando se agrega nueva materia orgánica, si es necesario hacer todo el proceso de nuevo, es decir, poner material café, poner material verde y luego tapar nuevamente. Entonces, eso se repite bastante esa pregunta también. Bien, la respondo. Yo les mostré cómo hacer un compost aquí. Entonces, si yo quisiera, bueno, en este método lamentablemente lo vamos a poder hacer solamente una vez, no podemos seguir alimentando porque es muy pequeño, pero asumamos que tenemos una compostera grande o un tamaño más grandote. Hacemos nuestras mismas capas. Yo esto lo hice, por ejemplo, un día lunes y acumulo mis vegetales 5 días. Entonces ya para el viernes, sábado, voy a tener otro montón de vegetales acumulados. ¿Cómo lo incorporo? Yo le dije que esto va por capas, material café, material verde, un poco de tierra y nuevamente material café. Ese son el orden. Entonces, como yo terminé en material café, arriba puedo incorporar mis vegetales y reinicio el mismo juego de las capas. Entonces, terminó en material café, puedo agregar encima los vegetales y le aplico tierra, lo mismo. Y continúo con el material café nuevamente. Bien, entonces, ¿qué hago? Voy haciendo un compost sobre otro compost. Bien, entonces, como yo recuérdalo, café, ahí sí, material café, abajo en la base, recuerdo, doblando el volumen, material verde, material tierra, material café. Terminamos material café y si queremos reincorporar más alimento en nuestra compostera, material verde, tierra, material café nuevamente. Algo súper importante, súper importante es los vegetales no pueden quedar expuestos al aire. O así, por ejemplo, que quede esto así como ahí. Eso no puede ocurrir, nunca. Le ocurre eso y le van a salir moscas. Así que tener la precaución de que nuestros vegetales siempre queden bajo la tierra y sobre todo bajo el material café. ¿Bien? Con respecto a eso mismo, Sebastián, que también preguntan, es que, ya bueno, una vez que tú incorporas todos los vegetales, comienzas a voltear. ¿Qué pasa cuando volteas y queda el vegetal expuesto? ¿Tienes que volver a echar material café? ¿Cómo haces para que no quede expuesto una vez que volteas el compost? Ya.
Yo les dije que el volteo del compost es cuando ya pasó su temperatura máxima. Es cuando empieza a descender la temperatura. Ahí nosotros debemos meter no la mano o lo que sea en una herramienta y poder voltear. En ese punto van a haber restos de vegetales, pero se van a estar ya en proceso de descomposición avanzada. No es que estén frescos así, y se descompongan en la superficie. No va a ser lo mismo. Además, de esta manera, revolviendo todo esto, hago una mezcla homogénea entre materiales cafés y verdes para que la descomposición se genere de manera correcta. Entonces, en ese punto de que un material café, o sea, un material verde queda expuesto, después de su temperatura máxima con una descomposición avanzada, no hay problema. Pero en el caso, si quieren ser un poquito más rigurosos, pueden aplicarle un poquito de material café. Otra cosa es, no se les pase la mano con el material café, por favor. ¿Bien? Si se les pasa la mano y aplican mucho o demasiado material café, va a ocurrir un desbalance nutricional de manera química. Entonces vamos a obtener un producto tierra igual, pero desbalanceado nutricionalmente. Y de hecho podemos tener hasta un producto que puede hacer daño a nuestra planta. Entonces, recuerdo siempre, 2 porciones de material café por 1 porción de material verde, en volumen. Por favor, volumen, no peso, volumen. Bien, respondí la pregunta, ¿cierto? Vamos con otras preguntas que tienen que ver con lo que se puede incorporar al compost. Y aquí voy a mezclar varias porque, por ejemplo, Javiera pregunta si sirve la selga cocida o la manzana cocida. Beverly pregunta si se pueden incorporar cáscaras de cítricos. ¿Qué pasa con el papel? También preguntan si las servilletas blancas pero limpias se pueden compostar. Y por último, si se puede incorporar pasto y si este debe ser seco o normal. Ya, respondo todos juntos. En el compost pueden ir todos los orgánicos, sean cítricos, como les dije, sean cítricos, picantes, una piña, un ají, una cebolla, un ajo, lo que sea. En el compost, ají, cebolla, todo puede ir en el compost. Si queremos un producto de calidad, un producto nutricionalmente de calidad, que no solamente sea un montón de tierra que degradamos por a base de vegetales, deben el compost incorporar todos los colores y sabores entre frutas y verduras. De esa manera vamos a tener un compost nutricionalmente equilibrado y va a ser bien nutritivo para nuestras plantas. Así que no es solamente lechuguitas y acelga y estas cositas. Todos los colores y todos los sabores. ¿Bien? Aunque tengan hongos, aunque tengan lo que tengan, en el compost se lo va a comer igual. Recuerden, esto alcanza temperaturas muy altas y va a matar igual todos los patógenos que pueda tener los vegetales en este caso. Y si tienen pelo o les salen cosas blancas, los vegetales, que generalmente le aparecen mucho ¿cómo se llaman esto? A los cítricos, se ponen feos y se ponen de color gris, eso es un hongo. Bien, perfecto, está perfecto para el compost. Ya está con un proceso avanzado de descomposición por producto de los hongos. Entonces pueden ir. El tema del papel, las servilletas. Pueden ir las servilletas pero limpias, o sea, si estuve comiendo carne y tengo la boca con grasa y me limpié con una servilleta y la coloco en el compost, no. Esa servilleta va a contaminar con aceite y grasas de la misma carne. Entonces, solamente servilletas limpias, ¿bien? El papel puede ir también, pero el papel blanco, que no sea contaminado con tinta, ni de revista, ni nada. Yo discrepo un poquito en el tema de incorporar inorgánicos, como en este caso el papel o el cartón, pero pueden hacerlo, ¿bien? Para que no vaya a parar al relleno sanitario, puede ir al compost. El tema de las comidas también. Comidas, uno cocina para poder comerse esa comida, no para botarla. Así que no pueden ir comidas porque asumimos de que la comida está con algún aliño, aceite o X cosa. El tema de las verduras cocidas en agua, ya, si están cocidas solamente en agua, perfecto, pueden ir, pero más que eso no. O sea, si ya le aplicamos algún aliño o un poco de aceite, ya, no puede ir ese vegetal incorporado acá. ¿Bien? Raquel. Bueno, vamos a responder ya las últimas preguntas.
pero antes de ir a las preguntas, que veo unas bien interesantes, les quiero recordar que todas las preguntas que no se respondan durante este en vivo, las pueden hacer a nuestro WhatsApp, que lo voy a dejar escrito en el chat, pero es 9537269994. Así que si hay algo que no se respondió y para ustedes es muy importante, nos pueden hacer la pregunta al WhatsApp y nosotros le respondemos. Ya. Bueno, las dos últimas preguntas, una tiene relación también con la incorporación de materia orgánica y preguntan por el pelo. Si se puede incorporar pelo al compostaje sin tinturar, pregunta. Sí, el pelo puede ir, es orgánico, o sea, viene de nosotros, puede ir el pelo a nuestro compost, las uñas también, pero teniendo la precaución de que no sean uñas pintadas ni pelo tinturado o tratado con algún químico. Puede ir el pelo acá en nuestro compostaje, no hay problema. ¿Sí, Raquel? Sí, y lo último, que también preguntaban con respecto a los mosquitos, si es que tenían mosquito, cómo evitar eso y por qué se producían, y con eso cerramos las preguntas, y voy a dejar el chat, el WhatsApp en el chat, así que te dejo responder mientras tanto, Sebastián. Ya, el tema de los mosquitos, igual lo comenté como al principio del taller, para evitar el tema de mosquitos, olores, que son lo que más molestan al hacer compostaje, deben tapar con suficiente tierra los vegetales cuando lo incorporen. ¿Bien? Cuando estamos formando nuestras capas, llegamos a la capa de material café y hay que incorporar un poco de tierra, aplíquenle tierra, que el material quede suficientemente tapado. De esa forma evitamos que aparezcan mosquitos o se metan los mosquitos para anidar y generar su descendencia, y también prevemos el tema de olores. ¿Bien? Ahí lo solucionamos con el tema de tapando bien con tierra. Si ya nuestro compost está avanzado, por ejemplo, que ocurre mucho, que nuestro compost, por ejemplo, ya tiene 2 semanas de funcionamiento, ya le dimos un volteo, un par de volteos, ya está bien descompuesto, está tibio, está caliente, puede que lleguen mosquitos. Si hay un exceso, mucho de mosquitos, hay que revisar si tiene demasiada agua en su interior, quizás lo estamos ahogando y estamos regando demasiado. Lo podemos solucionar agregando un poco más de material seco, en este caso material café. Bien, ahí lo podemos solucionar, incorporamos, revolvemos y ahí lo secamos un poco más. Bien, eso. Raquel. Ya, yo creo que... Espera, lo último, para dale. responder a que había alguien que puso si voltear cada 48 horas. No es necesario cada 48 horas, me refiero a que el compost debe mantenerse a temperaturas altas, ojalá en la mayor cantidad de tiempo posible, pero el volteo debe hacerse por lo menos, ojalá, una vez a la semana, después de que alcanzó su temperatura máxima. ¿Bien? Eso quería ver que lo había leído. Ya. Bueno, vamos finalizando entonces el taller. Ahora sí les pongo el juego de nuevo sin falta de ortografía. Les quiero agradecer la participación a todos y a todas. Les recuerdo que este taller fue grabado, por tanto, si se perdieron alguna parte, lo pueden ver desde ya hoy día en la tarde en nuestra plataforma YouTube Peñalolén Más Verde. Les recuerdo también que todas las dudas que hayan quedado de este taller las podemos responder a través de nuestro WhatsApp, que lo repito nuevamente, es el 953-726994. También los dejo a todos y todas invitados a nuestro canal de Instagram, que todos los días estamos haciendo programas en vivo a las 12 del día en @penalolen.masverde. Para los amantes de las mascotas, tenemos nuestro Instagram también, mascotas.penalolen. Y para los amantes de la Quebrada de Macul y de la naturaleza, también tiene su Instagram, Parque Quebrada de Macul. Así que tienen para todos los gustos. Seguimos haciendo talleres, seguimos haciendo actividades, la idea es acompañarlos el día a día y, bueno, incentivarlos siempre a que sigan haciendo un Peñalolén, una vida más verde, y recuerden que si tienen dudas en torno a lo que es el taller de hoy día, lombricultura, huerto u otra cosa relacionada con la agricultura orgánica, pueden hacerlas también a través de nuestro WhatsApp.
Agradezco nuevamente la participación. Recuerden que en YouTube se va a liberar un video en un ratito más de cómo hacer una compostera en un espacio un poquito más grande y así pueden ir viendo distintas opciones. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima oportunidad. La próxima semana Muchas viene gracias taller a de todos. huerto. Sí. Próxima semana, Sí. taller de huerto en espacio reducido. También va a estar súper entretenido, así que invitadísimos todos y todas. Muchas gracias. Recuerden, quédense en Muchas casa. gracias por No participar, salgan, gente. cuídense. Y eso, me despido yo. Chao, Seba. Gracias también por el taller de hoy. Hasta luego, gente. Gracias por participar. Gracias a todos. Chaito. Nos vemos.